En la pausa lo interrumpía Javier porque ya empezaba a contarme algo importante que tiene que ver con su vivencia dentro de la pirámide y le dijeron, ahora para que escuchen todos. Sí, Javier. Bueno, te contaba que esa estructura de habitación con sarcófago, aislada por completo del mundo exterior, para tener esa vivencia iniciática, no es exclusiva del ámbito egipcio. En muchos lugares del mundo antiguo se practicaba lo mismo. Y el último clásico que me he encontrado que practicaba esto y que ha sido muy importante para el Foro Invisible, para mi último libro, fue Parménides. Parménides de Elea es un filósofo presocrático que vivió en el siglo VI a.C. Y que él decía que las ideas de la explicación, los grandes conceptos, no son susurrados por las musas o por inteligencias que no son humanas, ¿no? Él tenía ese concepto, pero que para escucharlas es necesario aislarse del ruido, aislarse del mundo, porque el ruido nos tapa esas voces. Y él lo hacía utilizando una técnica que él llamó incubatio, que consistía en buscar en salas de templos parecidas a la cámara del rey de la Gran Pirámide, o en el interior de la tierra, en una caverna. Él buscaba un lugar aislado, se parapetaba con agua para 48 horas, solamente agua, no alimentos, y en ese estadio de oscuridad total y con un poco de agua, él podía aquietar sus sentidos para poder escuchar la voz de las musas. Fíjate si fue importante para Parménides esa experiencia de incubatio, como la llamó, que de ahí surgieron conceptos como, por ejemplo, democracia. Él terminaría exportando el concepto de democracia a la Atenas del siglo IV a.C. y de ahí se convertiría en lo que hoy es. Es decir, que incluso para conceptos importantes que nos han construido como somos los seres humanos, por lo que es nuestra civilización, tenemos que recurrir a esa clase de experiencias al límite entre el mundo visible y el invisible. Ahora, es interesante que has mencionado en Parménides que indica 48 horas de ayuno, estar solo con agua. ¿Cómo en toda la antigüedad y hasta relativamente, quizás hasta comienzo del siglo XX, el tema del ayuno es un tema clave para una vida mejor? Yo tengo la sensación que es porque en el mundo antiguo tenían mucho más claro que nosotros que el cuerpo es una arteria, el cuerpo es un instrumento receptor, que nuestra mente capta cosas que igual que una radio capta las frecuencias, nuestro cerebro también capta de alguna manera ese tipo de frecuencias. Y que el ayuno depura ese instrumento. Lo depura por un tiempo, porque tampoco puedes estar permanentemente sintonizando algo. Pero es necesario. Las justas proporciones. Mira, por ejemplo, yo solo encontré en uno de los grandes pintores del Renacimiento, que es Fra Angelico. Claro, Fra Angelico, él, antes de pintar sus grandes cuadros, porque son cuadros muy etéreos, muy místicos, con una representación de la naturaleza donde tienes la sensación de que hasta la más pequeña brizna de hierba del suelo tiene alma. Él lo que hacía era ayunaba 2 días antes también, porque él no tenía la conciencia de pintar, él creía que estaba orando mientras estaba pintando, y era porque se conectaba también con algo que él creía que era Dios, que era lo sublime, y que le dictaba lo que tenía que hacer. ¿Cómo ves el occidente actual que está convertido, yo digo, en materialista consumista, que el espíritu, el alma pasan a ser cosas de una novela? ¿Qué reflexión te lleva a eso? Pues mira, yo en el fondo debo decir que soy optimista. Y voy a explicar por qué. Porque cuando uno está muy hundido en el pozo, lo único que puede hacer es subir. Yo creo que eso es el momento que nosotros estamos atravesando. Nos hemos hundido tanto en lo material porque hemos buscado ese confort absoluto al que tendemos un poco. La zona de comodidad. Exacto. Hemos tendido tanto a eso y hemos invertido tanto en eso, que una vez que hemos conseguido algo parecido
al confort, porque esto nunca llegará. Exacto. Cuando hemos conseguido algo parecido al confort, la única vía de crecimiento que nos queda es la espiritual. Y yo creo que en los próximos años, y las nuevas generaciones, aunque sé que esto muchos no lo van a entender, pero las próximas generaciones nos van a dar muchas satisfacciones en ese sentido. Yo estoy convencido de que va a haber un crecimiento, un retorno a lo espiritual, como no se ha visto nunca antes, porque lo material está cambiando. Paso a decirte algunas cosas ahora, antes de hablar de tu último libro, El fuego invisible. Te tengo que decir en nombre mío y de varios otros autores que cultivamos estas mismas líneas, que el premio Planeta que recibiste sentimos que también es nuestro, porque el trabajo ha sido encarnado en tu persona, pero nos sentimos plenamente identificados. Bueno, me encanta oír eso porque yo también entiendo que el premio Planeta es un arquetipo, es el símbolo de las letras de nuestra lengua española, y que de repente no sea una novela de misterio, sí, de misterio. Se iba a preguntar, porque estuve viendo algunas cosas. Claro. Pero es que Javier Sierra es un problema este hombre, porque si yo leo acá dice que es una novela, pero después veo que es una novela con ilustraciones de cosas históricas, reales, y entonces aquí veo la foto de una imagen que está en una iglesia, que se puede ir a visitar, y donde él así de manera tenue, como el pasado, dice, bueno, hay un recipiente del cual salen unos rayos, claro, no es un plato de sopa y que está saliendo el humito. Entonces, esto es lo que lleva a repensar que acá hay más que una novela. Es que es más que una novela. ¿Qué es esto? Por eso te decía que no es solamente un premio a una novela misterio, digamos, sino que es una novela que habla de misterio con mayúsculas. O sea, de los misterios. O sea, es un poco el misterio con M mayúscula. Con M mayúscula. Que en griego, bueno, tú lo sabes, misté en griego es iniciación. Así que de eso estamos hablando. Es que habla de eso, efectivamente. Por lo tanto, la concesión del premio lo que hace es subrayar que esto es literatura. Es algo que puede llegar a todo el mundo. Por eso me gusta que os hayáis sentido también. Totalmente. Y hablando del libro, claro, yo ahí toco un arquetipo que es el arquetipo del grial. Sí, claro. Pero sobre el grial se han escrito ríos, así es, hasta hace mucho tiempo. Yo me di cuenta de una cosa, que es lo que me llevó a ser interesado. Buscando las fuentes del grial, buscando los primeros relatos, las primeras referencias al grial, lo primero que hice fue irme a los evangelios, a la descripción que hacen los evangelistas de la última cena y de ese momento en el que Jesús consagra el pan y el vino en la mesa con los 12. Y me sorprendió que ninguno de los evangelistas, me sorprendió mucho, mencionara la palabra grial. El término grial no está en No está en eso viene mucho después. Exacto. Ni siquiera en la descripción más detallada de la última cena, que es la que hace San Pablo en su carta a los Corintios, menciona tampoco grial, ¿no? Es un término que se utilizará por primera vez en la década de 1180 a 1190 por Chrétien de Troyes, es un trovador, Chrétien de Troyes. Y en ese cuento del grial, que es como él tituló a su obra, la primera que utiliza este término, cuando él describe el grial, lo que es el grial, él dice que es algo que ve Párciba, el protagonista del cuento, que es un joven caballero, junto con un rey, es una visión de una señora que lleva en sus manos un cuenco del que irradia una luz sobrenatural. Que es exactamente lo que estamos viendo acá. Pero lo que ves en mi libro es una pintura que se hizo en los Pirineos españoles, no en Francia, en la Francia de Chrétien, sino en los Pirineos españoles, 6 décadas antes. En 1123 se estaba pintando el grial en España. Claro, a partir de ahí hay un misterio fidedigno, un misterio de verdad. ¿Por qué se pintaba el grial en España? Y ahí es donde yo tropiezo con una tradición, una leyenda en los Pirineos de Huesca, los Pirineos aragoneses, que dice que el grial fue traído por San Lorenzo, diácono del Papa Sixto II, a España, a la península ibérica entonces, en el siglo III. Y que desde entonces estuvo rotando
escondite para no caer en manos impropias. Claro. Vamos a detenernos acá porque me parece que en cualquier momento nos llevan nos separan. Así que para que no estemos tan, propongo lo siguiente, de esto vas a hablar mañana en la Feria del Libro. Sin duda, claro. Bueno, entonces seguimos mañana en la feria. ¿A qué hora es mañana en la feria? A las 17. 17 horas. Bueno, 17 horas estamos entonces con Javier Sierra mañana en la Feria del Libro. Vengan, ahora te voy a dar el libro.